Encuestas, cuestionarios, entrevistas. Sabemos que tienen que ver con la psicología, que se utilizan también en otros ámbitos, como el periodístico, y que tienen que ver con averiguar información de otras personas, con preguntar datos. ¿Pero en qué se diferencian exactamente? ¿Qué es un cuestionario? ¿Qué es una encuesta? ¿Qué es una entrevista? ¿Y cuándo se utiliza cada una? Hoy vamos a conocer la diferencia entre ellas en el ámbito científico dentro de la psicología. Comenzamos. Bienvenidos a Psicodab. De estos tres elementos, las encuestas podrían ser el término más genérico. Son un método para conseguir investigación muy habitual en psicología. Las encuestas son un método de investigación que puede dividirse en varios formatos según la forma en la que se administren las preguntas y según la forma en la que se registren las respuestas y, por supuesto, el tipo de respuestas, que es lo que determinará si una forma es más conveniente o la otra. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de distintas formas para obtener la información, de distintos tipos de encuestas? Estamos hablando principalmente de dos: los cuestionarios y las entrevistas. Los cuestionarios se administran normalmente con preguntas cerradas o semicerradas. Contienen opciones que permiten elegir entre una o varias respuestas dentro de una pregunta concreta. Siempre son preguntas concretas y siempre necesitan una respuesta. Si no se responden, se considera que no tenemos esa información. Se administran habitualmente de manera escrita y los podemos entender de distintas formas según el contexto en el que los estemos utilizando. Por ejemplo, un test, como el test de Rorschach, contiene una serie de preguntas que requieren la interpretación del usuario. En este caso, la respuesta es concreta por su parte, pero la interpretación es bastante abierta, dependiendo de la persona que está respondiendo y dependiendo de su historial, qué información es la que queremos sacar de su respuesta, de algo tan abstracto como los dibujos o las láminas del test de Rorschach. En el ámbito laboral, por ejemplo, cuando se emplea un test se pretende evaluar una habilidad para un puesto de trabajo. En un ámbito académico, el cuestionario se llama normalmente un examen y pretende averiguar qué conocimientos ha adquirido el alumno de una materia concreta y en qué grado de profundidad. En clínica, el cuestionario se utiliza habitualmente para evaluar una serie de síntomas en una persona concreta. Dependiendo de su objetivo, dependiendo de la utilidad que tengan, dependiendo del formato en el que estén creados, se les llama con distintos nombres, como por ejemplo escalas o como por ejemplo test proyectivos. Debajo de este vídeo dejo un enlace con un listado de los test más populares y las pruebas más conocidas para evaluar en psicología. Ocurre muchas veces que los cuestionarios, al uso como los entendemos, como una hoja en la que respondemos preguntas y marcamos una serie de opciones, se confunden entre los distintos tipos de métodos de evaluación que hay, los que hay en esta lista o los que estamos comparando en este momento. Para tener claro si estamos trabajando con un cuestionario, sea del tipo que sea, no debemos olvidar su principal característica: permite correlacionar datos. Aparte de ser escritos y tener preguntas concretas a las que se dan respuestas cerradas, sus resultados nos permiten cuantificar una información en gran cantidad de ocasiones y nos permiten establecer correlaciones. Por ejemplo, si administramos un cuestionario a un grupo de chicas universitarias que extraemos como representantes de la población femenina joven adulta dentro de nuestro país,
ya estamos comprobando una generalidad, ya estamos estableciendo una norma, interpretando la respuesta más popular o la más común que den entre todos esos cuestionarios a todas estas chicas que representan a su población. Si estamos evaluando, por ejemplo, la actitud ante el sexo de estas chicas, mediante el cuestionario podemos conocer sus opiniones en datos concretos y que sean los mismos para todas. Imaginemos que hiciéramos esto preguntando. Cada una podría darnos una visión distinta de cómo entiende el sexo, las relaciones sexuales o la pareja. En cambio, con un cuestionario, todas reciben la misma pregunta y todas responden en los mismos términos. Ese dato, esas respuestas, esa información de todas esas preguntas que nosotros administremos, luego podemos comprobar si correlaciona con otras respuestas. Por ejemplo, las chicas que han marcado que tienen más edad dentro de nuestra muestra son las que además muestran una actitud más cerrada ante el sexo y las chicas de menos edad muestran una actitud más abierta ante el sexo. Si tenemos datos que evalúan la actitud ante el sexo y tenemos el dato de la edad, podemos comprobar esa correlación. Para eso, por supuesto, necesitamos estar recibiendo el dato de la misma manera. Tenemos que haber hecho la misma pregunta a ellas y por lo tanto ellas tienen que habernos dado una respuesta igual de interpretable. Deben haber marcado opciones concretas. Si dejamos que cada una la explique a su manera, podríamos obtener distintas interpretaciones y no obtener resultados tan fiables. Eso nos permite un cuestionario. Podemos aplicarlo también en otros ámbitos. Por ejemplo, los niños que han sufrido maltrato en la infancia correlacionan con una mayor sintomatología depresiva de adultos. Con un cuestionario en el que evaluemos la sintomatología depresiva que presentan ahora de adultos y que incluya el dato de si sufrieron abuso o maltrato de cualquier tipo cuando eran niños, ya podemos saber si los que sacan un mayor índice de sintomatología depresiva también son los que han respondido positivamente a las preguntas sobre maltrato, sobre sufrir maltrato. Eso es una correlación, tienen que ver. Sabemos que cuando uno sucede, el otro también sucede. Para eso nos sirve un cuestionario, su principal característica. Recordemos, preguntas concretas, respuestas cerradas o semicerradas, formato normalmente escrito y capacidad de establecer correlaciones con sus resultados. ¿Qué sucede con las encuestas? Las encuestas son un método mucho más abierto. Literalmente, se trata de una conversación normalmente, se transmite de manera oral, no escrita. Y en ella estamos haciendo preguntas abiertas, no cerradas. Y por lo tanto, la respuesta de la persona que tenemos delante también tiende a ser abierta y por lo tanto más subjetiva y se puede interpretar de distintas formas. Las entrevistas son estandarizadas, eso significa que buscamos obtener la misma información de todas las personas a las que se las aplicamos, pero en cada persona adaptamos esas preguntas para poder comunicarnos mejor con ella, para que ella se sienta cómoda, para que dé la información de la manera en la que sea más fácil. Tal vez queremos conocer los detalles sobre una experiencia. Si hacemos preguntas concretas, estaremos preguntando sobre detalles concretos. Pero si le pedimos que nos explique su experiencia, ella ya nos estará dando un conjunto de detalles que probablemente nosotros no hemos tenido en cuenta a la hora de diseñar esa investigación. En la entrevista podemos ir tomando notas, no es como en el cuestionario donde toda la información queda escrita en el documento cuando la persona responde. En la entrevista a veces se hacen grabaciones y normalmente se toman notas de los datos más relevantes. Hablando de cómo aplicarlas en otros ámbitos, se utilizan mucho en el plano laboral para contratar a una persona, que se evalúa con una entrevista, si tiene ciertos conocimientos a veces, si tiene cierta capacidad de comunicación, cómo se expresa a la hora de hablar. Se plantea un problema para ir viendo cómo razona. Se utiliza en los niños, por ejemplo, para comprobar cómo está desarrollándose su capacidad cognitiva. Una entrevista es una conversación
en la que estamos adentrándonos en un aspecto de la persona que tenemos delante. Lo hacemos siempre con un afán positivo, no lo hacemos con ánimo de manipular. Lo hacemos para bien, o conocer su respuesta o conocer cómo está llegando a ella. Comparando ambos métodos, los cuestionarios y las entrevistas, hemos de tener en cuenta los pros y las contras de cada uno. Los cuestionarios tienen un pro y es que toda la información queda registrada y tiene muy poca capacidad de error a la hora de interpretarla. Sin embargo, tienen el contra de que es superficial. No es posible profundizar en los datos que nos están dando todas las personas que responden a nuestro cuestionario. También tiene otro riesgo y es que la gente tiende a exagerar o a cambiar respuestas y no decir lo que piensa realmente. Es por ello que muchas veces en los cuestionarios se introducen una serie de preguntas que permiten comprobar si la persona está respondiendo coherente con todas las respuestas del cuestionario. Esto es algo que cuando trabajemos la psicometría en otros vídeos podemos comprobar cómo se realiza y verlo con ejemplos prácticos. Con las entrevistas sucede justo lo contrario. Al ser preguntas abiertas tenemos un pro y es que la persona puede explayarse, puede profundizar mucho en el tema, pero tenemos el contra de que es mucho más difícil explicar de manera concreta qué es lo que sucede con ella. Además, están sujetas a fallos de memoria. Una persona puede recordar de manera distinta su experiencia dependiendo del estado de ánimo que tenga en el momento en el que está hablando de ella. Puede recordarla distinta dependiendo del tiempo que haga que la ha vivido, o de con quién haya estado hablando antes, o de en qué detalles quiera hacer hincapié en ese momento. Por lo tanto, tampoco son 100% fiables. Y esto nos lleva a una cuestión importante de la investigación, tanto psicológica como de cualquier otra ciencia. ¿Cómo de fiable es la información que obtenemos? Al 100% no lo es, pero sí tenemos una probabilidad alta cuanto más controlemos la forma en que llega esa información y más replicables sean nuestros experimentos o más comprobables sean nuestras hipótesis. Si estamos facilitando que otras personas, otros investigadores puedan replicar lo que nosotros hacemos, estamos dando fiabilidad a nuestra investigación. Si una investigación no tiene un mínimo de fiabilidad, algo que se calcula numéricamente, la fiabilidad no es una expresión que estemos usando aquí ahora mismo porque sí, no es válida y por lo tanto cuando una investigación se publica, se hace con la certeza de que en un porcentaje muy alto, normalmente superior al 95 o al 99% de probabilidad, es correcta. Pero siempre puede haber un margen de error, siempre hay un riesgo de que haya información que no sea correcta. Para que fuera 100% correcta la información que obtenemos con un cuestionario, con una entrevista o con cualquier otro método científico, necesitaríamos conocer al 100% todos los elementos que influyen en lo que estamos investigando. Cómo funciona el cerebro, todo el cerebro, todos los aspectos de la vida de la persona que pueden estar influyendo en él, en qué grado pueden influir, estar seguros al 100% que se están obteniendo los datos que se quieren y que la persona no los está malinterpretando, que no esté exagerando sus respuestas o cambiándolas por quedar bien o por dar una impresión falsa. Lo controlamos todo lo posible, pero siempre hay un pequeño margen en el que puede haber un error. Por eso la ciencia sigue avanzando, por eso se siguen haciendo investigaciones sobre los datos que ya han obtenido otros investigadores en el pasado. Se puede dar incluso que las respuestas no se den correctas a propósito. En ambos casos, en cuestionarios y entrevistas, puede ser que la persona transforme la información de manera inconsciente. Y una forma de aumentar la fiabilidad de esa investigación es aplicar varias técnicas dentro de la misma. Los cuestionarios y las entrevistas no tienen por qué utilizarse de manera aislada.
De hecho, algo efectivo es utilizar cuestionarios para obtener datos concretos, obtener información superficial y entrevistas para profundizar en esa información, para obtener detalles sobre la misma investigación, sobre el mismo caso. Un ejemplo de esto, por si queréis consultar, es el de Sorensen en 1973. Realizó una encuesta de sexualidad a adolescentes, en concreto a 411 adolescentes. De esos 411, aparte cogió a 200 para profundizar en sus pensamientos, en su percepción de la sexualidad. Con esto estaba comprobando si esa mitad de adolescentes a los que también entrevistó le daban respuestas coherentes con lo que habían respondido en el formulario. Esto permitía verificar que la información que se estaba respondiendo en el formulario, en el cuestionario, en el test, como lo queráis llamar en este momento, era fiable, era la misma que ellos estaban viendo. Y estas son, a distintos rasgos, las diferencias entre cuestionarios y entrevistas. Ambas técnicas muy populares, ambas técnicas de las más utilizadas en psicología y también en otros ámbitos, como decíamos al principio. Ambas nos permiten obtener información de personas, pero cada una con sus ventajas y desventajas. Así que debemos saber utilizarlas sabiamente y debemos saber aprovecharlas en cada situación para poder aprovechar al máximo la información que nos den. Requieren tiempo, requieren esfuerzo, requieren mucha interpretación de datos y si no organizamos correctamente cómo las vamos a utilizar y qué vamos a utilizar y qué es más efectivo para evaluar lo que nos interesa, vamos a perder el tiempo. Pero cómo diseñar una investigación y decidir qué técnica utilizar es algo para otro vídeo. Así que hoy lo vamos a dejar por aquí y espero como siempre que os haya sido útil, que os suscribáis dándole a la campanita, recordando que podéis darle un me gusta si os ha gustado y que podéis comentar. Nos vemos en otro vídeo de Psicodab.